Son cientos y cientos de personas que están necesitando de la ayuda de la verdadera iglesia de Jesucristo, porque yo soy un creyente que la verdadera iglesia de Cristo son aquellos que son practicantes de lo que dice la Biblia. No son hombres obscenos, no son hombres mal hablados, hombres que insultan, que hieren con sus palabras. No, de ninguna manera. Los hombres de Dios, su boca es como una medicina, tienen palabra de vida en sus labios. Así es que, por favor, seamos auténticos practicantes del Evangelio de Jesucristo. Vivamos vidas de integridad, no para que nos vea la gente, porque yo siempre creo que el verdadero cristianismo no es el que se predica con un micrófono o detrás de una pantalla, detrás de una cámara, o al frente de una cámara, debería decir. No, de ninguna manera. El auténtico cristianismo es aquel que se practica cuando nadie te ve, cuando nadie te está observando lo que tú haces, pero allí tú eres íntegro y fiel delante de la presencia de Dios. Esto es importante que lo digamos, porque muchas veces nosotros estamos más preocupados de la opinión de la gente, de lo que diga la gente de nosotros. No, mi hermano, siempre vive preocupado de la opinión de Dios, de lo que Dios piensa de ti, quién tú eres delante de la presencia de Dios. Por eso es que a mí me sacude el alma cuando yo leo Mateo capítulo 7 del verso 21, 22 y 23, porque allí Jesucristo dice unas verdades que, hermanos, son muy reveladoras. Él dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Esa es una verdad contundente para nuestra vida. Eso es el auténtico cristianismo. No es simplemente proclamarlo, sino vivirlo, practicarlo, sentirlo, disfrutarlo. Ser cristiano, no para que la gente te aplauda, sino ser cristiano porque sientes una viva pasión y amor por serle fiel a Dios, sin que nadie te lo reconozca. Por eso, en esos pasajes que te acabo de citar, en el verso 22, Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Mas, sin embargo, la respuesta del Señor es algo doloroso, porque dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Qué dolor más grande es escuchar esas palabras de Jesucristo. Amado hermano y amigo, por eso te invito a que seamos cristianos de veras, para la gloria de Dios. Después de esta breve introducción, ¿verdad? Quiero entrar en el tema que quiero compartir con ustedes. Amén. Esto lo he sentido, he estado orando antes de estar aquí frente a la cámara. He estado clamando a Dios y pidiéndole dirección al Señor, porque me gusta siempre, antes de compartir un tema con ustedes o un mensaje, siempre haber consultado al Señor cuál es la palabra que está necesitando el pueblo. Y yo quiero ser fiel a lo que Dios ponga en mi corazón, siempre de acuerdo a las Escrituras. Amén, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y yo procuro con todo mi corazón ser lo más íntegro posible en entregar el mensaje que Dios me da. Y el tema que he sentido de parte del Señor compartir con ustedes hoy es: todo tiene un propósito. Grábatelo en el corazón. Escucha. Yo no sé por dónde estés pasando en este preciso momento mientras yo te estoy hablando la palabra de Dios. No sé por la prueba, lucha. No sé si estás bañado en lágrimas, si te estás sintiendo solo, sola, si sientes que tus fuerzas te han abandonado. Es más, posiblemente estés sintiendo que Dios te ha dado la espalda. Hay personas que incluso empiezan a murmurar contra Dios, a reclamarle a Dios que por qué están pasando las cosas que están pasando. ¿Por qué te ha llegado esa enfermedad? ¿Por qué llegó ese cáncer? ¿Por qué tu familia se está desintegrando? ¿Por qué tantos problemas alrededor tuyo? Hoy te vengo a hablar
este tema para que la palabra de Dios te traiga consuelo, sanidad, restaure tu vida delante de la presencia de Dios y para que entiendas que todo tiene un propósito, aunque no lo entiendas. Yo te aconsejo en este momento, deja de murmurar, deja de quejarte, entra en la presencia de Dios comprendiendo con claridad que todo tiene un propósito. A veces no lo entendemos porque en el dolor es difícil entenderlo. Porque cuando uno está pasando por una dificultad, una enfermedad o un problema, uno quisiera que la respuesta viniera inmediatamente. Pero yo te voy a decir algo. Dios es más sabio que nosotros. Sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos. Sus caminos son más profundos que los nuestros. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Solo hay que descansar en Dios. Descansa. En este momento entregue esa carga, entregue ese dolor, entregue esa angustia que estás sintiendo en tu corazón. Sécate las lágrimas, o si vas a llorar, llora de gozo, porque no estás solo. Allí está Dios a tu lado. Y hoy Dios me permite compartir esta palabra con ustedes, porque sé que esta palabra va a traer sanidad, va a traer restauración, va a traer algo poderosísimo para la vida de muchos de ustedes, de muchos de los que estamos recibiendo la palabra con amor. Y te voy a invitar que por favor busques en las Escrituras la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corintio. Abre por favor las Escrituras y corrobora que lo que vamos a hablar está de acuerdo a las Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Abre las Escrituras. Es impresionante lo que hoy vamos a estudiar con las Escrituras. Es impactante. A mí en lo personal, hoy yo siento ahora mismo como una llama en mi corazón. Porque lo que voy a leer viene directamente de las Escrituras. Y lo que le está pasando a Pablo, escuche bien lo que digo, no es a cualquier hombre, no es cualquier predicador, no es un simple personaje cristiano que se convirtió a Cristo y sirve a Dios con fidelidad. Se trata del apóstol Pablo, el predicador más prominente después de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un hombre que tuvo unos encuentros profundos con Dios. Un hombre que tuvo el privilegio de ser llevado al tercer cielo. Un hombre que Dios le dio una revelación del Evangelio como ningún otro que se haya conocido después de nuestro Señor. Profundo. Mas sin embargo, Pablo empieza a tener un sufrimiento, un aguijón en su carne. Y es allí donde muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando, porque Pablo oraba por los muertos y resucitaban. Oraba por un enfermo y se sanaba. Oraba por un paralítico y el paralítico salía caminando. Y ahora Pablo tiene un aguijón en su propia carne. Le ora a Dios y no ve respuestas. Por eso, el tema es: todo tiene un propósito. Esa enfermedad que tú tienes tiene un propósito. Esa prueba por la que estás pasando, que te ha hecho llorar, que clamas y gimes y no miras respuesta, no ves salida, que estás a punto de rendirte, estás a punto
de abandonar el camino de Dios. Estás a punto de renunciar. No tires la toalla. No seas cobarde. Comprende que todo tiene un propósito. Yo sé que esta es una palabra que Satanás haría lo imposible para que no llegue hasta tu vida. Porque el trabajo de Satanás es sembrarte la duda, la incredulidad, destruirte, decirte Dios no te ama, Dios no está contigo. Como decía el salmista, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen mis enemigos, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, verso 3. Algunas veces nos sentimos en ese callejón sin salida y al diablo bombardeándonos día y noche. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que predicas? ¿Dónde está el Dios que sana? ¿Dónde está el Dios que hace milagros? ¿Dónde está el Dios que restaura familias, que restaura hogares, que restaura nuestros hijos? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Dios que oye la oración del justo? Porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero hoy vengo a decirte, aunque mires un panorama gris y te sientas en un callejón sin salida, todo tiene un propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Deja que esa palabra hoy haga un milagro en el corazón tuyo. Fortalezca tu fe, tus convicciones en el Dios de la palabra. Que nadie te mueva de tus convicciones. No permitas que Satanás te haga blasfemar contra Dios, murmurar contra Dios. Recuérdale al diablo, esto que estoy pasando tiene un propósito. Dios está trabajando con tu carácter, está puliendo tu vida cristiana, te está formando, está haciendo de ti ese verdadero siervo, sierva de Dios que Él quiere formar para la gloria de su nombre. Tú no lo comprendes, pero Él te está preparando para cosas grandes. El ejercicio para un soldado común no es el mismo que el ejercicio que le dan o las prácticas a donde llevan a un hombre que va a servir en el ejército de élite. No es la misma. No es la misma. En este bendito camino es igual. Si Dios quiere hacer algo grande contigo, te tiene que preparar primero, te tiene que pulir. Tiene que cambiar tu vida, tu carácter, tu forma de ser, tu forma de caminar, tu forma de vestir, tu forma de pensar. Todo tu ser es un milagro. Deja que Dios trabaje. Deja que Dios siga trabajando en eso que está haciendo contigo. Deja de quejarte por lo que estás pasando. Glorifica a Dios. Sécate las lágrimas. O si vas a llorar, llora de gozo. Porque Dios está involucrado en este asunto. La iglesia de Cristo no está a la deriva. La iglesia de Cristo no está aquí, aleluya, y dando golpes por todos lados. No, hay un propósito de parte de Dios para cada uno de ustedes que me oyen. Hay un propósito de parte del Dios de la gloria. Por favor, no interrumpas el propósito. No interrumpas el plan de Dios. Deja que Dios siga obrando en tu vida. Por favor, ve conmigo a las Escrituras y vas a entender a la luz de la palabra que todo tiene un propósito. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Allí vamos a empezar. Escúchalo. Abre el corazón y deja que la palabra empiece a sanarte. Deja que la palabra empiece a producir fe en tu corazón.
Deja que la palabra empiece a restaurar, a sanar esas heridas que ha causado el diablo, que ha causado la gente. ¿Cuántas veces te han maltratado, te han insultado, te han tratado mal, te han rechazado y te sientes que tú no vales nada, que nadie te ama, que no vale la pena estar en la iglesia? Estás trabajando en la iglesia y en lugar de reconocerte lo que tú haces, muchas veces lo que recibes es desprecio y te sientes que tú no vales nada, no te toman en cuenta. No te preocupes, que detrás de eso Dios está puliéndote, está formándote, te está cuidando, porque Dios te está usando para la gloria de su nombre. Entre Dios más usa una persona, más duro va a ser el proceso. Oh, gloria. Y más suita la vacándola y así. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Leamos lo que dice la Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice este libro sagrado, la Biblia, 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza, escúchalo, deja que la palabra te edifique. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Atento a lo que dice la Biblia. Había un propósito. ¿Y sabes cuál era el propósito de Dios? Para que las grandezas de las revelaciones, aleluya, no volvieran a Pablo orgulloso, prepotente, altivo, soberbio. Un hombre que después no iba a caber ni en el traje. Eso era el propósito de aquel aguijón en el cuerpo de Pablo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Esto iba a mantener a Pablo humilde. Esto hacía reconocer a Pablo que también él era débil, que él tenía que seguir dependiendo de Dios, y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, que aprendas a depender de Él. Te botaron del trabajo, el negocio que tienes se ha ido a pique, todo te está saliendo mal, no tienes ni para pagar la renta, te hace falta por todos lados, tienes problemas por todos lados. No te preocupes, es que Dios quiere enseñarte que no seas soberbio, que no seas altanero, que no seas orgulloso. Él quiere que aprendas con humildad a depender del Dios de esta palabra. Aprende a depender de Dios. Deja de depender de la gente, deja de depender de los aplausos, deja de depender de los reconocimientos, deja de depender de ese egocentrismo que tú tienes, de ese orgullo. A mí no me hace falta nada, yo no necesito de nadie. Ten cuidado, porque Dios te va a llevar a un proceso difícil. Aprende a vivir humilde, aprende a depender de Dios y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Por eso hoy te digo, bendita Iglesia de Jesucristo, no murmures por todo lo que estás pasando. Siento fuertemente de parte de Dios compartir esta palabra con ustedes, porque incluso hay pastores que están derramando lágrimas, hay predicadores que están a punto de renunciar a su llamado, evangelistas que se le han cerrado las puertas. Aleluya, y tú dices, Señor, ¿estás dudando de tu llamado? No, Dios te está enseñando a depender de Él. Dios te está enseñando que que te llamó no fue un hombre, fue Dios. Y recuerda lo que Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia. Recuerda, la puerta que yo abro, nadie la cierra. Y la puerta que yo cierro, nadie la abre. Si fue Dios el que te llamó, si fue Dios el que ha levantado esa iglesia, si Él te puso a pastorear, si Él te puso a servir en la iglesia, si Él te puso en lo que estás haciendo en la iglesia para la gloria de su nombre, no hay diablo ni demonio
ni pichón de demonio que puede estorbar el propósito de Dios para tu vida. Deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Todo tiene un propósito. Métete eso en el corazón. No dejes que el diablo te robe la bendición. No dejes que el diablo te desenfoque de tu llamado. No te rindas, no seas cobarde. No entregues el ministerio. Sigue luchando, sigue trabajando. Derrama lágrimas, métete en tu recámara secreta y pregúntale al Dios de la palabra, ¿cuál es el propósito de esta batalla que estoy llevando? ¿Por qué esa persona me dijo que me odiaba? ¿Por qué estos me aborrecen? ¿Por qué aquel me ha dado la espalda? ¿Por qué la gente se está yendo de la iglesia? Muchas veces, querido hermano, ocurren cosas para que nosotros aprendamos a vivir para Dios y a depender completamente de Dios. Porque muchas veces dependemos de la gente, de lo que la gente diga, del apoyo de fulano. Si fulano se va, el ministerio se vino abajo. El ministerio no está fundado en un hombre, está fundado en la roca inconmovible de los siglos. Este bendito evangelio no depende de ninguna organización, de ningún pastor, de ningún predicador, de ninguna iglesia. Depende de aquel que la fundó, que se llama Jesús de Nazaret. Aquel que dijo, me voy, pero no les voy a dejar huérfanos. Enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días. Bendito sea su nombre. El Santo Espíritu de Dios que hoy se mueve en medio de nosotros. Se mueve en nuestras iglesias. Se está moviendo ahora mismo allí a donde tú te encuentras, en esa sala, en ese carro. Allí se está moviendo el poder del Espíritu Santo contigo para darte testimonio que nosotros no estamos solos y que todo lo que estás viviendo, que todo lo que estás pasando tiene un propósito de parte de Dios. Oh, gloria a su nombre, aleluya. Vuelvo y repito quién era Pablo. Pablo era el apóstol de Jesucristo. Un hombre con un llamado contundente, con un llamado claro, con un llamado para el mundo entero, para predicar a los gentiles. Un hombre que Dios le reveló secretos que no le es permitido al hombre expresar, dice la Biblia. Mas sin embargo, a ese gran hombre de Dios, Dios permite que le llegue este aguijón. Porque Dios va un paso adelante de nosotros. Dios sabe lo que tú no sabes. Dios entiende lo que yo y tú no entendemos. Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Descansa en las manos poderosas de este bendito Dios, del Dios de esta palabra. Deja de estarte quejando, ¿por qué a mí? Y porque a aquel le va bien, y aquel hace lo que le da la gana, vive como le da la gana, incluso vive en desobediencia, vive en pecado, en rebeldía. Mas sin embargo todo prospera, todo le está saliendo bien. Espérate. Espérate y mira la mano bendita de Dios. Lo que le va a pasar a aquel y después lo que te va a pasar a ti si le eres fiel a Dios. Mantente íntegro. Aunque las fuerzas te hayan abandonado, mantente siendo fiel. No cambies la santidad. No cambies tu integridad. No cambies tu rectitud delante de Dios. No seas cristiano simplemente para que te vean. No. Aprende a serle fiel a Dios en cualquier circunstancia. Esto que le estaba pasando a Pablo era un baño de humildad para que dependiera de Dios, para que no se le subiera el humo a la cabeza. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que con mucha facilidad, cuando estamos recibiendo muchos likes,
muchos aplausos, muchos reconocimientos, se nos sube el humo. Cuidado, cuidado, porque entonces Dios te va a llevar al propósito, al proceso, para que te bajes. En este camino, aunque Dios te use, dale la gloria a Dios y sé humilde. Nunca dejes de ser humilde. El secreto del ministerio exitoso en el camino del evangelio depende de la humildad que tú tengas en el corazón, no de apariencia, sino de corazón. Humildad verdadera. No humildad, porque hay gente que aparentan humildad, pero son soberbios. Nadie les puede decir nada, nadie los puede corregir, nadie les puede dar un consejo, nadie los puede ayudar porque son soberbios. Ellos se creen que son la última Coca-Cola del desierto. No, no. Recuerda que en este camino nadie es indispensable. El único indispensable es Dios y su palabra. De ahí todos debemos de depender de Dios. Por lo tanto, nunca olvides que todo tiene un propósito. Sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase, dice Pablo, no me enorgulleciese desmedidamente. Oiga bien esto, me fue dado, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne. Escúchelo atentamente. Un mensajero de Satanás. Escúchalo. Si Dios tiene que usar al diablo para cumplir su voluntad y su plan conmigo y contigo, lo va a hacer. Oiga bien, lo estoy leyendo de la Biblia. Un mensajero de Satanás, dice aquí, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aleluya. Qué términos más bellos estos de las Escrituras, hermano. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, dice Pablo. Ay, cuántos de ustedes están siendo abofeteados por el mismo diablo. Gente que se burla de uno hasta en el trabajo. Gente que está en la misma iglesia, hermano. Ah, ya va a fracasar el pastor. Ya va a fracasar este ministerio. Este ministerio se va a ir abajo. No te preocupes, que esa amenaza no te la están haciendo a ti, se la están haciendo al dueño de la iglesia. La iglesia no es tuya. La iglesia es del Señor. La obra es del Señor. La obra no es nuestra. Cuando a mí viene el diablo, la gente me amenaza, no, que ustedes ya van a fracasar. Yo les digo, no, es que eso no es mío, es del Señor. Si tú estás diciendo que va a fracasar, le estás diciendo a Cristo que Él va a fracasar. Y te voy a dar una noticia. Hasta el día de hoy todavía no le he conocido una derrota a mi Salvador. Y la mía no será la primera, ni la tuya tampoco. Bendito sea su nombre. Hermanito, los únicos que podemos causar un daño en nuestro ministerio, en nuestra vida personal, somos nosotros mismos, murmurando, quejándonos, dudando, dándole la espalda al Señor, pensando que Él nos ha dejado cuando Él está presente en ese proceso que estás viviendo. Dios está presente, aunque no sientas nada, porque hay gente que dice, hermano, es que yo no siento nada. Este camino no es de que yo siento, no siento. Este camino son de convicciones, son aleluya, convicciones profundas en la palabra. Tu confianza tiene que estar en lo que dice la Biblia. No es que si yo sentí o no sentí, no, mi hermanito de mi alma. La Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí no vemos, pero lo creemos. Aleluya, no sentimos nada muchas veces, pero sabemos que Dios está de nuestro lado. Siéntelo allá a tu lado, Él está contigo. Por eso te digo, hermanito, todo tiene un propósito. Recuerda cuando
Cristo iba caminando sobre las aguas y Pedro le dijo, si eres tú, manda que también yo vaya y camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero Pedro cometió el error que cometen todos los cristianos, que cometemos hasta los ministros del evangelio, los que muchas veces predicamos en los púlpitos y animamos a todo el mundo, y después terminamos siendo nosotros los que estamos desanimados, desalentados, escondidos, encuevados como Elías. Eso le pasó a Pedrito. Pedrito empezó a caminar sobre las aguas y dejó de ver a Jesús. Lo que te está pasando a ti, has empezado a dejar de ver a Jesús y estás viendo la tempestad, estás viendo las olas, estás viendo los problemas, las oposiciones, las dificultades, que el diablo se te ha levantado, que la gente se te ha levantado y has empezado a dudar de tu llamado, a dudar de tantas cosas, que el Señor está contigo, que el Señor reprenda al diablo. Dios no miente y si Él te prometió algo, lo va a cumplir. Él no va a fallar. Dios no es un Dios de doble ánimo. Dios cuando dice algo lo cumple. Cuando Dios promete algo, lo cumple. No dudes de su fidelidad y de su palabra. Pedro dejó de ver a Jesús, lo mismo que le pasa a muchos, y no entienden el propósito. Que detrás de todo eso hay un propósito. Pero gracias a Dios que lo tenía cerca. Y le dijo, sálvame. Si ya no puedes, clama al cielo. Ya no tengo fuerzas. Porque muchas veces Dios tiene que permitir que toquemos fondo. Porque nos hemos enaltecido, nos hemos enorgullecido, nos hemos vuelto soberbios. Hemos empezado a ver hasta de reojo a los demás. Vemos a los débiles como si son unos pobres inútiles. Les llamamos carnudos. Les decimos un montón de pronombres y nos olvidamos que también nosotros estamos aquí no por ser mejores que otros. Recuerda lo que dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Tú no estás aquí por mejor que otro, ni estás aquí porque oras, porque ayunas. No, estamos aquí por la infinita misericordia de Dios. Y si estás orando, gloria a Dios, sigue orando. Si estás ayunando, sigue ayunando. Pero nunca dejes de ser humilde. Nunca dejes de depender de Dios. Nunca dejes de buscarle con todo el corazón. Y si Dios te bendice y si Dios multiplica la bendición en tu vida y tu iglesia crece y se llenan las iglesias, no mires de menos a aquel que solo tiene 20, aquel que solo tiene 25, 15 personas. No lo mires de menos, porque así como Dios te llamó a ti, también lo llamó a aquel. A uno los tienes en iglesias grandes, a otros en iglesias pequeñas. Dios le da a cada quien de acuerdo a su capacidad. Solamente aprende a ser un instrumento de Dios y ser parte del cuerpo de Cristo, que contribuyamos a la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es lamentable todo lo que estamos viendo hoy en día. Yo creo que Dios tiene que permitir un sacudimiento terrible en muchas iglesias, en muchos ministerios, porque ya se nos subió el humo a la cabeza. Nos hemos vuelto tan soberbios y tan orgullosos que nos creemos, hermanos, que somos los únicos. Cuidado con eso, cuidado. Recuerda que todo tiene un propósito. Te estoy leyendo aquí lo que le está pasando al apóstol Pablo. Y oye bien lo que dice la Escritura. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, dice la Biblia. Un mensajero de Satanás para que me abofetee. Para que no me enaltezca sobremanera. Qué amor tan infinito el de Dios hacia Pablo. Lo mismo que Dios siente por ti. Quizás tú digas, pero yo siento que Dios me ha abandonado. No, no te ha abandonado, mi hermano. Es que te ama tanto que tiene que cuidarte.
tiene que protegerte para que no te le pierdas. Si Dios no cuida de nosotros, si Dios no nos pasa por algunos procesos, nos vamos a perder. Hay mucha gente que empezaron humildes. Hay mucha gente que empezaron con sencillez de espíritu. Hay gente que todo lo pedían con voz baja. Ahora que están arriba le gritan a todo el mundo, insultan a todo el mundo. Vuelve a ser aquel humilde que empezó, que todo lo podía por favor, que todo lo pedía con humildad, con sencillez, que era una persona abierta a la corrección, abierta al crecimiento. Nunca se creía que él era el único que tenía la respuesta. Nunca olvides que en algo los demás son diferentes a ti de lo que tú puedes aprender de ellos. Aprende a escuchar hasta a un niño, a un anciano. Aprende a escuchar a alguien que posiblemente para ti no tengas mucho conocimiento, pero posiblemente tienes sabiduría de Dios. Y por eso es que muchas veces Dios tiene que permitir algunos procesos. Y por eso hoy te traigo esta palabra, aleluya, y este tema. Todo tiene un propósito. Eso que estás viviendo es un propósito de Dios para tu vida. Dios tenía un propósito con Pablo, que no se le enalteciera sobremanera, que no se le volviera orgulloso su siervo, su gran apóstol Pablo. Dios lo estaba cuidando a Pablo. Deja que Dios te cuide, deja que Dios te ayude. Quizás estés en esa enfermedad, pero esa enfermedad te ha hecho recapacitar muchas cosas, te ha hecho reflexionar, que no te das cuenta que ya te habías desviado, que ya ibas por otro camino. Y muchas veces Dios tiene que darnos o permitir, como a Pablo, que un mensajero de Satanás nos abofetee. Y sentimos la angustia, el dolor, y eso nos hace recapacitar y volvernos a Dios, que no te das cuenta que ya no orabas, que ya no ayunabas, que ya no leías las Escrituras, porque te consideras que tienes demasiado conocimiento, ya no tienes intimidad con Dios. Pasas de un lado para otro, pasas, aleluya, recorriendo el mundo, pero ya no tienes intimidad con Dios, ya no pasas tiempo en tu recámara secreta, en tus rodillas. Todas esas cosas son las que muchas veces Dios en su infinito amor tiene que, óigame bien, usar hasta el mismo diablo para que nos llame la atención. Cuántas veces en nuestros lugares de trabajo, hermanos, hasta el impío, el pecador, se acerca a nosotros y nos dice: ya no eres el mismo, yo noto que has cambiado, ya no eres aquel evangélico consagrado, poco a poco has dejado de asistir a la iglesia, que no te das cuenta. Aumentaron tus ganancias, aumentaron tus negocios y te estás olvidando de Dios. Se te ha olvidado que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de allá arriba, del cielo de Dios. Queridos hermanos, si Dios no permite muchas veces estas cosas, nos vamos a perder. Es por eso que yo hoy te digo que todo tiene un propósito. Ya no vivas quejándote. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios en esa cama de hospital, en ese proceso, en ese baño de lágrimas, en esta habitación que estás solo. Dile: Dios, gracias te doy por esta prueba. Gracias, Señor. Yo sé que se me ha levantado la gente, se me ha levantado el mundo, se me ha levantado el diablo, sus demonios. La iglesia me está dando la espalda. Dale gracias a Dios. Deja que Dios pelee por ti. Él quiere que aprendas a depender de Él y no de tus propias fuerzas. Apréndelo. Sigamos leyendo, porque esto es importantísimo lo que voy a leer ahora en el verso 8. Dice la Biblia, y esto va a ayudar a muchos de ustedes que me están escuchando. Verso 8, dice la Biblia: respecto, dice Pablo, a lo cual 3 veces, escuche bien, he rogado, no he orado simplemente,
No he hecho una oracioncita allí del tirador, que medio doblo la rodilla. No, Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Mire cómo estaba Pablo. El gran apóstol Pablo, el que había ido al tercer cielo, rogando al Señor que lo quite de mí. Aleluya. Oh Dios, ¿cuánto tiempo llevas orando? ¿Estás orando y no ves respuesta? ¿Estás orando y sientes que Dios no te oye? Pablo había rogado 3 veces. No era una simple oración, era una oración de ruego, de súplica. Era una oración profunda, porque la oración de ruego va más allá de una simple oración. Es una oración de quebranto, de humillación, de entrega. ¿Qué pasa, Señor? ¿Y por qué este problema? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué el diablo se me ha levantado? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué no salgo de esta prueba? ¿Por qué clamo? Yo siento que tú no me escuchas. Siento que tú no me oyes. Pablo. Nosotros no tenemos ni los calcetines de Pablo. Y Pablo había rogado 3 veces al Señor. ¿Sabe para qué? Para que quitara aquel aguijón. Aquel diablo que lo estaba bofeteando en su carne. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Descanse en esta palabra, iglesia bendita del Señor. Verso 9, dice la Biblia. Porque aunque tú sientas que Dios no te oye, Dios está oyendo tu oración. Aunque tú sientas que Dios te ha ignorado, Dios nunca te ha ignorado. Dios está presente en ese baño de lágrimas, en esa habitación, en ese cuarto. Allí está Dios contigo. En ese ministerio que Dios te ha llamado, allí está Dios contigo. Dios no te ha dado la espalda. Aunque el diablo te esté predicando en la mente que Dios no te oye, que Dios no te ama, que Dios te abandonó, mentira de Satanás, mentira del diablo. Si Pablo había rogado 3 veces al Señor para que lo quitara de él, ¿sabes cuál fue la respuesta de Dios? Y me dijo, aleluya, y me ha dicho, dice Pablo, y me ha dicho, bástate de mi gracia, aleluya, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que la gracia de Dios te baste. La gracia de Dios es más que suficiente. Aunque se vaya todo el mundo, aunque la gente se corra, aunque la gente te dé la espalda, aunque te dejen solo, si tienes la gracia de Dios contigo, tú la tienes hecha. No te preocupes, que Dios todavía no ha perdido una batalla. Dios está allí contigo a tu lado. Querido hermano, querida hermana, siervo de Dios, todo tiene un propósito. No te quejes, no murmures. Deja de estar hablando de debilidades. Aprende a alabar a Dios, porque no hay momento más glorioso que alabar a Dios en los procesos de la vida. Algunas veces nosotros vemos ministerios poderosos usados por Dios, hombres usados por Dios, y uno dice, bendito Dios, qué fácil el camino para este. Tú no conoces las lágrimas de esos hombres. Tú no conoces los zapatos que esos hombres cargan, porque no te pueden contar todo lo que sufren, todo lo que lloran, los momentos de soledad que a veces pasan, cuando tú no tienes el apoyo de nadie y solo te toca depender del Dios de la palabra. Yo he vivido todos esos procesos. Si yo te contara, desde que me convertí, tuve gente que en algunas oportunidades me dijeron, hermano David, yo a usted lo odio, y me estaba convirtiendo al evangelio. Lo odio, así me decía una vez una persona. Lo odio, yo le dije, pero yo le amo en el amor de Cristo. Y me repetía que no entiende lo que le digo, que yo lo odio a usted. Yo le dije, no se preocupe, que mi deber como cristiano es amarla. No se preocupe, aunque usted me odie, yo le amo.
Y aquella persona, llegó el momento que Dios trató con ella. Yo no hablé mal de ella, no me fui a hablar mal a sus espaldas, no le conté a nadie. Hoy lo digo como testimonio, pero nunca revelo su nombre. Y lo digo para la gloria y honra de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado, no el pastor David Gutiérrez, porque yo no soy superhombre ni supercristiano. Yo dependo de la gracia de Dios, dependo de su amor. Si estoy aquí, no es porque soy mejor que ustedes, es porque Dios ha sido fiel conmigo. Y he aprendido que todo tiene un propósito en la vida. Y siempre he buscado ese propósito. Si me pasa una dificultad, si el diablo se me levanta, si alguien me critica, si alguien pelea por mí, incluso una vez una persona me mandó una carta diciéndome, vamos, ¿y a dónde está que usted dice que Dios pelea por usted? Esa persona todavía no ha dado la cara, pero me mandó una carta con insultos de toda clase. Y yo glorifico a Dios porque hasta este día Dios sigue peleando por mí. Después de que me insultó y me dijo todo eso, la iglesia que pastoreo empezó a crecer, de tal forma que tenemos lleno el sótano de nuestra iglesia con pantallas para acomodar las almas que están llegando. La gloria sea para Él. Si yo me hubiera quejado y si yo hubiera dicho, ¿para qué? Dios bendito, ¿para qué estoy en este camino? Mire lo que me está diciendo esta persona que me odia, que me aborrece. Mejor me voy de la iglesia, mejor ya no vengo al culto, mejor dejo de ser cristiano. Una vez incluso yo vivía con mi familia y en ese lugar yo oraba en la carretera, no oraba en la casa sino en la calle. Allí recibí el bautismo del Espíritu Santo y oraba a la orilla de un freeway, parkway como le dicen aquí en Nueva York, desde que terminaba el culto hasta las 6 de la mañana, para la gloria de Dios. Y decidí mudarme a vivir con los cristianos, porque yo pensaba que los cristianos eran la gente más linda que hay en la tierra. Y sigo pensando lo mismo de los verdaderos cristianos. Pero en esa ocasión, cuando estaba viviendo allí en una casa que rentamos, solo cristiano, enfrente de mí, teniendo yo como unos 6 meses de convertido, se agarraron a golpe 2 cristianos. Y uno de ellos le dio un golpe tan tremendo al otro que lo mandó al hospital. Le dejó una cicatriz. Y eso fue frente a mí. Y recuerdo, yo doy gracias al Dios de esta palabra, que cuidó mi corazón, que me ha cuidado hasta el día de hoy. Y por eso entiendo que todo tiene un propósito. Dios permitió que yo viera aquello. Y en lugar de separarme de Cristo, yo le dije al Señor frente a aquellas personas, no me permitas, le dije, ser cristiano como ellos. Yo quiero serte fiel. Yo quiero conocerte. Y es así que el Dios de la misericordia y bondad se ha revelado a mi vida. Algún día a lo mejor comparta muchos de los testimonios de las experiencias que he vivido con mi Salvador. No soy cristiano, ni tampoco estoy en la iglesia porque soy pastor. Estoy aquí porque Dios me convenció, me enamoró y no puedo vivir sin Él. Dios es la razón de mi existencia. No puedo ni un segundo de mi vida vivir sin Él. Y por eso hoy te digo a ti, querido hermano, todo tiene un propósito, no te quejes. Ese proceso que estás llevando, yo llevo aquí a más de 35 años sirviéndole al Señor. Y he vivido tantas cosas que hoy te puedo hablar con amor de Dios esta palabra y sé de lo que te hablo, que todo tiene un propósito, que yo pude haberme quejado de tantas cosas que me han pasado, pero hoy me doy cuenta, al pasar los años, que toda cosa que me pasó tenía un propósito de Dios, para moldearme, para pulirme, para enseñarme humildad, para enseñarme a amarlo a Él, a depender de Él. Y por eso hoy te digo, sécate tus lágrimas y deja que el Señor trate contigo. Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Eso te dice hoy el Señor a ti, bástate de la gracia de Dios, porque mi poder, le dijo, se perfecciona en tu debilidad. Dios se va a perfeccionar en esa debilidad que estás teniendo, en esa prueba, en esa lucha, en esa batalla.
Deja que Dios meta la mano. No culpes a nadie, no busques culpable. No te hagas enemigo de nadie. Si alguien te maltrató y el dolor que estás sintiendo, alguien te lo causó, no te hagas enemigo de aquel que te causó el dolor. Porque detrás de esa persona hay alguien más que se llama Satanás. Y muchas veces Dios lo permite. Porque a veces nosotros tenemos un carácter y Dios quiere ver hasta dónde tenemos paciencia, hasta dónde podemos amar a nuestro prójimo. Porque amar al que nos ayuda, al que nos bendice, al que nos da una ofrenda, al que nos apoya, al que ora por nosotros, al que está siempre al lado nuestro, eso es fácil, hermanito. Pero amar a aquel que en lugar de ayudarte te estorba, eso es el verdadero cristianismo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tengo mucho que compartir todavía, pero por razones de tiempo, amén, lo voy a dejar aquí y en un futuro seguiré compartiendo estos temas que el Señor vaya poniendo en mi corazón. Espero que esta palabra sea de mucha edificación para toda la iglesia y aún para el ministerio. Que Dios me lo bendiga mucho. Este es su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que estará orando para que Dios te sostenga y te fortalezca y que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Si vas a recibir al Señor, si te vas a reconciliar, si vas a aceptar, déjame orar por ti. Si estás enfermo, confía que el Señor puede hacer un milagro en este momento. Y si no lo hace hoy, sigue confiando en Él, porque todo tiene un propósito. No te quejes. No. Dios lo que quiere es llevarte al cielo. Nosotros no somos de esta tierra. Somos de la patria celestial. Haz esta oración conmigo, pero tienes que ser honesto, sincero, íntegro de corazón. No por complacerme a mí. No. Hazlo porque tú reconoces tu necesidad de Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Me reconcilio contigo. Te pido perdón de todo corazón. Te pido que me laves con tu sangre de todo pecado, me limpies y que me selles con tu Santo Espíritu. Y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, porque he murmurado, me he quejado. En mi proceso te he dado la espalda. Me fui de la iglesia, Señor, porque no aguanté, porque no entendí que todo tiene un propósito. Hoy vuelvo a ti. Límpiame y santifícame. Gracias, Señor. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Qué presencia de Dios más linda, hermano. Voy a orar por ti y por todos los que están enfermos para que Dios ponga su mano y te sane. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en esta palabra. Y tu palabra dice en Isaías 53:5 que por tu llaga fuimos sanados. Mira a todos los que están enfermos, a los que están pasando por alguna situación difícil, por alguna prueba, aquel que está a punto de irse atrás, aquel que está, Señor, desalentado, desanimado, herido, aquel que siente raíces de amargura porque alguien, Señor, le hirió. Yo te ruego, Padre, que te reveles a sus vidas. Trata con ellos, sana a los que están enfermos, liberta a los que están cautivos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo reprendo todo plan satánico, Señor, que esté detrás de todo esto para destruir vidas. En el nombre de Jesús, glorifícate. Y la gloria y la honra te la damos a ti, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No olvides compartir este video con el mayor número de personas. Ayúdanos a llegar al mundo entero con el Evangelio. Compártelo. Avísale a tu familia, a gente que está pasando por situaciones difíciles, gente que está en los hospitales. Envíales este mensaje para que sirva de aliento
a ministros que están desalentados, desanimados, envíaselos también para que reciban palabra de Dios y sean edificados. Que Dios te bendiga. No hagas este mensaje solo para ti. Compártelo con los demás para que llegue a todos los que lo necesitan. Y no olvides que toda la gloria y toda la honra sea siempre solo de Dios. Que Dios te guarde. Ora siempre por este servidor, que les ama, aunque no les conozco personalmente, pero les amo en el Señor. Nos vemos hasta la próxima programación. Que Dios les bendiga a todos.